Diga, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es el Señor. Espero que hayan tenido una excelente Navidad. ¿Cuánto la pasaron bien? Yo la pasé muy bien, hermano, disfrutando, comiendo y visitando a los amigos y por lo mínimo pues dándoles una llamada. Amén. Así, hermanos, sin perder más tiempo, por favor, abra su Biblia en el libro de Romanos. Y ahí está en la pantalla el libro de Romanos, capítulo número 12. Y vamos a leer por ahorita el versículo número 2. Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Y mientras ustedes le buscan, yo le quiero dar bienvenida a los que están conectados en Facebook. Reciban un cordial saludo de aquí desde Los Ángeles, California, para el mundo entero. Y usted denle un aplauso a los de Facebook. Ese aplauso es para ustedes. Ya están ahí todos. Romanos capítulo número 12 y vamos a leer el versículo número 2. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, por si usted tiene Reina Valera, es un poquito diferente. Y allí también los de Facebook pueden leer, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos capítulo número 12 y el versículo número 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Y ese mensaje va para los creyentes, va para los hijos de Dios, los que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Dice entonces, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, mis queridos hermanos, para entender la voz de Dios, necesitamos primero dejar entonces de vivir como todo el mundo, ¿correcto? Y no estamos hablando de que yo no me voy a vestir como el mundo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en un sentido espiritual y obviamente también hasta cierto punto en un sentido físico o material. Y dice entonces, al contrario, cambien de manera de ser. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, quiere decir entonces que no podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, en esta tarde quiero predicarles bajo el tema renovado nuestra manera de pensar. Hermano, mientras yo estaba analizando este tema, en la mañana me desperté pensando que yo tengo un problema. Usted no quiere saber cuál es ese problema, ¿verdad? No quiero que después me ande haciendo burla, por favor. Y ese problema, mi esposa me regaña porque yo soy de las personas que agarro cosas y las guardo. Y usted entra al cuarto ahí en la casa, digo al garaje, bueno también en el cuarto, pero en el garaje usted entra en el garaje y hay, como se dice literalmente, hay un cochinero. Y mi esposa me regaña y me dice, ¿para qué guardas eso? Y yo en la mañana mientras estudiaba esto se me venía esa voz a mi mente que mi esposa me dice, ¿para qué guardas tantas cosas? Yo no sé si solo a mí me pasa. Pero a veces nosotros guardamos y guardamos cosas que nunca ocupamos. A ver, ¿cuántos de los que están aquí de repente tienen un vestido que de repente ya tienen 5 años y no lo tiran? Es que me queda bien, dice. El problema es que no bajamos, sino que subimos. Y de repente estamos acumulando zapatos. Bueno, estos días estaba limpiando ahí el closet, hermano, y tengo unos zapatos de hace como 10 años. Los agarré y los tiré porque están guardando espacio nada más y no nos ocupamos. Parece ser, hermanos, que esto hablaba a mi corazón, porque no solamente, hermanos, hay que renovar nuestra manera de pensar. ¿Y cuál es esa manera de pensar? ¿Cómo tenemos que renovar nuestra manera de pensar? Obviamente, hermanos, si ya tenemos un par de zapatos que ya tiene 5 años y no se los pone, ¿cómo se nos ocurre que si no lo usamos en 5 años lo vamos a usar ahorita? Yo creo que de repente mejor lo deberíamos de tirar o mandarlo a Tijuana o a México o donde sea, pero hay que mandárselos a alguien que sí en verdad los ocupe.
hay que renovar, pero decimos, no, es que me quedan bonitos, no, si ya tienen 5 años, ahora hay mejores todavía. Ahora, aquí, hermanos, tenemos un problema entonces nosotros, renovando entonces nuestra manera de vivir y de pensar. Y no solamente eso, hermano, hay gente, déjeme, me voy a adelantar un poquito en el sermón. Hay gente, cristianos evangélicos, que vienen de la década de los 80, de los 90 y todavía siguen pensando así como eran evangélicos en los 80. Y ya evolucionamos en todo, hermanos. Tenemos otro estilo, hay otras maneras, hay otras formas de predicar el evangelio, pero como yo me quedé atrasado allá en la época de las rocas, pienso que así voy a hablar a la gente el día de hoy. No solamente eso, hermanos, tal vez me voy a adelantar un poquito más y yo no sé si voy a caer mal con lo que voy a decir, pero usted se ha dado cuenta esa gente que cómo se vestía en los 90. Y en el 2021 todavía se siguen vistiendo porque así me criaron. Y obviamente, hermanos, y ahí andan luchando en las tiendas buscando la ropa que se encontraba en los 80. ¿Y cómo la va a encontrar? Pero como así tenemos un patrón en nuestra mente, como tenemos algo figurado en mi vida, que así tiene que ser. Hermanos, dice la Biblia entonces que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Ya estamos en el 2022, ya a punto de entrar, y todavía seguimos pensando hace 20 años. ¿Cómo a los niños se les ocurre decirles a nosotros el día de hoy, cuando la mujer está embarazada, ¿se acuerdan? Va a venir un avión y va a dejar el niño, y nosotros nos creíamos. Usted le dice eso a un niño ahorita, no, hombre, no le cree. Ya desconfían porque obviamente estamos en otra época. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí dicen, es que yo no sé usar celular? Hermano, aprendamos a usar celular. Estamos en la época digital, aprenda a usar computadora. Es que yo no lo ocupo, pastor, no importa, úsela. Estamos en estos tiempos, hermanos, donde cada día esto se nos está volviendo una manera de vivir. Ya el celular es parte de nuestra vida, no podemos vivir sin él. Ahí tiene todo, ahí le recuerda las pastillas que tiene que tomar, a la hora que tiene que ir a trabajar, lo que tiene que hacer, ahí está el celular. Es parte de nuestra vida el día de hoy. Ahora, entonces la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No el ministerio, no el llamado, no el evangelio, porque el evangelio es el mismo, sigue siendo desde el año 0 hasta el día de hoy, pero los métodos y la manera de cómo nosotros vamos a predicar es diferente. Ahora entonces, mire bien, aquí yo me encontré, hermanos, un animal que probablemente usted va a decir, híjole, ese animal representa al diablo, va a decir. Pero yo encontré un animal en todo el sentido de la palabra, en toda la tierra, un animal que me llama mucho la atención. Y ahorita le voy a decir por qué. Y ese animal es lo que nosotros le conocemos como la serpiente o la culebra. Y la serpiente, hermanos, hay algo que a mí me gusta de ellos. Y ahorita le voy a decir por qué. Las serpientes usualmente, dependiendo de la especie, ellos mudan su piel una vez por mes o dependiendo la especie, así ellos mudan su piel. ¿Usted ha visto alguna vez alguna serpiente cuando está mudando? No sé si usted ha andado en algún lugar de eso, pero por lo mínimo yo sí vengo de un lugar donde mirábamos las serpientes mudar. Hay algo bien importante y estos animales o estos reptiles tienen 3 etapas en su vida. Y estas 3 etapas en su vida, ahí se le puede conocer, no lo alcanzo a ver, déjenme, voy a hacer un poquito para acá, pero la primera de ellos se llama preesdisis. Esta es la primera fase de la serpiente, deja de alimentarse y buscará un refugio donde pasará largos días, no ven bien y se sienten vulnerables. ¿Por qué? Porque hay un momento donde ellas van a empezar a mudar su piel. Hay otra que se llama esdises. En la segunda fase de sus ojos pasan a ser un color blanco azulado y el resto del cuerpo perderá su brillo habitual. Y esto es bien importante, hermanos. Los que han visto, los que han tenido la oportunidad de ver a una serpiente quitar su piel o mudar su piel, es algo maravilloso. Es algo muy bonito. Bueno, de hecho usted tiene serpiente, ha visto cuando muda su serpiente, ¿eh? Por ejemplo, entonces hay otra fase que se conoce como post-dices. Es la tercera fase en cuanto el reptil deseará
de la muda volverá a tener su color, los ojos habituales y su brillo, y pasarán unos días hasta que se. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, algo bien importante, hermano, porque esto nos lleva a la segunda parte. La pregunta es esto: ¿por qué una serpiente, un reptil, tiene que mudar su piel? Y eso lo tenemos que nosotros llevar a la práctica el día de hoy. ¿Por qué cambian la piel? Bueno, aquí hay tres maneras o tres razones por qué la serpiente cambia su piel una vez por mes. O de repente, según su especie, unas 2 veces, o de repente cada 3 meses. Pero mire, la primera razón por la que la serpiente cambia su piel es porque permite el crecimiento de la piel. La serpiente, obviamente, mientras va pasando el tiempo, ella va creciendo, pero la piel vieja no crece juntamente con ella. Por eso es necesario que ella se deshaga de esa piel que ya no ocupa. ¿Cuántos de repente no podemos nosotros visualizar como la serpiente que ya venimos cargando de esas cosas por muchos años? Y no crecemos porque queremos vivir con esa misma piel todo el tiempo. Y esto es parte de la naturaleza de este animal, porque permite el crecimiento de la piel, de la otra piel. Segunda razón, entonces, ¿por qué los animales estos cambian su piel? Es porque reparan heridas y se elimina la piel dañada. Si usted ha visto las serpientes, cuando ellas se arrastran, obviamente, en el camino de repente tienen encuentros con otros animales, se pegan en las piedras y ellos o desarrollan cicatrices en su piel. Obviamente eso le estorba al animal para poderse desempeñar como es natural en su hábitat. Entonces ellas, para sentirse mejor, necesitan mudar la piel para de repente sanar heridas o cicatrices que tienen en su piel. ¿Cuántos cristianos en la vida nosotros los conocemos con heridas y cicatrices de hace 20 años y no las quieren soltar? Y pasan muchos años y no queremos soltarlas, y porque nosotros decimos que me hicieron tanto daño, por lo mismo, por esa misma razón, déjenlas. Y nosotros pasamos el tiempo y creemos que donde quiera que vayamos vamos a encontrar la misma situación. Y creemos que todo el mundo va a hacer lo mismo que nos hicieron hace 10 años. Hermano, todos somos igual, no todos somos iguales. Habemos personas diferentes y no todos lo van a tratar de la manera que lo trató hace 10 años algún individuo. Entonces, la serpiente, para quitarse de repente esas cicatrices que ya no aguanta, muda la piel. Los cristianos, hermanos, yo creo que de repente también necesitamos mudar la piel cada mes. No, yo creí que se iban a alegrar y me iban a decir amén. Nosotros en la vida nos encontramos con personas que nos van a dañar, personas que van a hablar de nosotros, incluso en la iglesia, personas que nos van a traicionar, personas que nos van a ver de menos en la iglesia. Necesitamos ser como la serpiente, mudar una vez por mes y deshacer de lo que ya no ocupamos. Tercera razón entonces, ¿por qué la serpiente tira la piel? Se deshacen de posibles parásitos externos. He conocido cristianos en la vida donde son personas enfermas, son personas muy religiosas, personas que sirven a Dios, pero han desarrollado parásitos externos porque no han querido tirar su piel. Entonces, hermano, así como yo pongo este ejemplo de esta serpiente, de estos reptiles, obviamente estoy hablando de un animal, obviamente creado por Dios, que nos da una enseñanza a nosotros, que como Pablo le dice a los romanos, es necesario que ustedes se renueven. Las cosas del 2021 muy pronto van a ser historia. O sea, yo no creo que las cosas que venimos o los problemas que venimos trayendo en el 2021 las vamos a llevar al 2022. Creo que en el 2022 va a haber un momento donde vamos a crecer y esa piel que ya no ocupamos necesitamos tirarla a la basura. Porque ya van a ser otros retos
van a ser otras dificultades, van a haber otros problemas que necesitamos enfocarnos. Los problemas resueltos o no resueltos en el 2021 tienen que quedarse. Entonces es necesario tomar de ejemplo a este precioso animal, el reptil, llamado serpiente. Bueno, aquí en lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, aquí hay dos palabras que quiero yo decirle a usted. Primero, en griego, Pablo nos da dos palabras bien interesantes. Primero es la palabra neos y segundo es la palabra kainos. Y neos se refiere al tiempo. Es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que también así como las épocas cambian, también los cristianos necesitamos cambiar. Por eso yo le preguntaba al final, al principio, ¿cuántos de los que ustedes o de los que están acá tienen un vestido, una camisa que ya tiene 5 años y todavía se la pone? Porque a veces nos sentimos seguros con esa camisa que ya es vieja, hermano, que ya no sirve, que la remendamos porque me gusta. Pablo le dice a los romanos que también en el tiempo necesitamos cambiar. Si antes, hermanos, hace años los evangélicos se mostraban o se caracterizaban porque se ponían una corbata negra, una camisa blanca y un pantalón negro, porque era el símbolo de santidad. Pero obviamente el tiempo ha recurrido, el tiempo ha pasado, ya no estamos viviendo en esos tiempos, ahora nos vestimos de otra manera y no hay nada malo en eso. Los extremos sí son malos. Cuando estoy hablando de los extremos, estoy hablando cuando un hombre va a venir enseñando todo o la mujer va a venir enseñando todo a la iglesia. Estamos hablando de esos extremos, son los malos. Pero tenemos que cambiar, hermano. El cristiano tiene que cambiar conforme el mundo va cambiando. Y esos son uno de los grandes problemas que nosotros nos enfrentamos en las iglesias hispanas el día de hoy. Los pastores promedios el día de hoy son de 55 años para arriba. Y una persona de 55 años para arriba está atrapada en una era de hace 20, 30 años. Y tienen miedo a remodelar las iglesias. Dicen que las luces son del diablo, dicen que las pantallas son del diablo. Bueno, de hecho, un famoso evangelista decía que la televisión era la caja del diablo y que era pecado tenerlo en casa. Ahora, ¿quién no trae una televisión en su casa? Si se da cuenta, tenemos que cambiar nuestra manera de vestirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de cómo tenemos que ver las cosas en el mundo. Y el mundo va avanzando, hermano, y la iglesia, bien gracias, allá tirada en el año 1960, porque es pecado meter la tecnología a la iglesia. Esas cosas, hermano, no nos va a traer beneficio y son uno de los grandes problemas que se enfrentan las iglesias hispanas el día de hoy. Porque vienen los jóvenes, miran la iglesia, miran las instalaciones del lugar como hace 30 años. Ellos no se identifican porque están en otro tiempo. Y se acercan a las iglesias de los anglosajones y miran estas iglesias donde ya están más adornadas. Obviamente no trae eso la presencia de Dios, pero obviamente da otro aspecto porque ya no estamos viviendo de hace 30 años. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, hermano. Si antes teníamos un carro de 1960 donde ya lo necesita que lo empuja, ahora necesitamos tener un carro 2020 porque ya la época ya ha cambiado. O sea, y ahora todo se da para que nosotros vayamos cambiando. El cristiano necesita evolucionar de la manera de pensar. Pablo lo dice, entonces necesitamos el neos en nuestra vida, en el tiempo. Y número 2, o la segunda palabra que Pablo usa aquí es la palabra kainos. Y kainos significa, se refiere al carácter del individuo. Una cosa es cambiar por la fuera, pero también Pablo dice es necesario que cambien la manera de cómo pensamos allá adentro. Obviamente Pablo les está diciendo entonces, miren, es bueno que ustedes cambien su manera de vestir, su manera de hablar, pero también es necesario que cambien lo interior, el testimonio y la manera de cómo nosotros vamos a predicar y vamos a ver el evangelio el día de hoy. Entonces Pablo les dice, renuévense. La vida del cristiano, hermanos, creo,
yo en lo personal, según lo que la Biblia nos dice, que tenemos que renovarnos muchas veces en la vida. Porque después pasamos a ser seres humanos religiosos nada más. Llegamos a ser personas donde empezamos nosotros solo a ver los errores, porque tenemos un gran problema nosotros los seres humanos. Todo el mundo está mal y solo yo estoy bien. ¿Verdad que sí? Todo el mundo está mal, yo no. ¿Sabe? Hay algo que nosotros deberíamos de renovar. Y Pablo, él lo pone en otra de las cartas, dice, de cuáles los pecadores, dice, de los cuales yo soy primero. La religión o la persona religiosa nos dice a nosotros, tú eres el perfecto, de ahí todos los demás están malos. Todos son pecadores, yo no. Hermano, a mí me cae mal honestamente la gente religiosa. Mire, de repente uno va a predicar a unas iglesias y encuentra a esas hermanas, esos hermanos que no se maquillan, que usan una falda grande y a la hora de predicar vienen a orar aquí al púlpito. Hermano, eso, mira qué feo, es irritante ver a una hermana que a la hora del sermón esté orando ahí. Si quiere orar, váyase a un cuarto y vaya a interceder por el mensaje, pero no esté orando para que los demás lo vean. ¿Sabe que bien eso es feo? Porque esa es una persona religiosa, necesita cambiar nuestra manera de cómo pensamos las cosas. Pablo dice, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, renovarnos constantemente. Porque si no, hermanos, vamos a caer en la religión otra vez y vamos a volver a lo mismo, a apuntar dedos y todos son pecadores menos yo. Bueno, sigamos adelante entonces. El carácter del cristiano. Según Pablo, entonces, el carácter del cristiano, primero entonces, tiene que ser renovado. Y aquí donde muchos de nosotros tenemos un gran problema de carácter. ¿Usted sabe qué es problema de carácter? A ver, ¿cuántos saben de los que están acá qué es problema de carácter? Problema de carácter es aquella o aquel que explota con la mínima cosa. Y no se le puede decir nada porque le sale con el machete en la mano. El marido no se le puede pasar un minuto porque ahí está que, como dicen en El Salvador, como alma que se la lleve el diablo. Que Dios lo reprenda. Y son cristianas, son mujeres religiosas, pero tienen un carácter que a veces ni ellas mismas se lo soportan y se enojan con su propia sombra. Ay, si es tu propia sombra, ¿y para qué te enojas? Entonces Pablo dice, entonces, no se ría, pues, no se ría, que es verdad, por eso se ríe, ¿verdad? Pero mire, Pablo dice entonces, necesitamos nosotros renovar, o nuestro carácter necesita ser renovado. O sea, ¿cómo es posible, hermanos y hermanas? ¿Cómo es posible que nosotros el día de hoy venimos a las iglesias o nos denominamos nosotros personas religiosas, pero todo el mundo los conoce por la enojona o el enojón? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que somos creyentes cuando todo el mundo sabe qué tipo de personas somos nosotros? O sea, en otras palabras, hermanos, dice Pablo, necesitan renovar. El carácter, mi querido hermano, no debe ser parte en el cristiano. O sea, si la gente te va a conocer, que te conozca por una persona buena, amable y sencilla, y que no te conozca por enojón o enojona. Pero Pablo dice, tiene que ser su carácter renovado. ¿Y cuántos nosotros tenemos problemas en las iglesias el día de hoy? Gente enojadas, que cómo tratan a la gente en la iglesia. Yo me imagino cómo tratan al vecino, cómo tratan a los de afuera. O sea, hermanos, tenemos que hacer nosotros algo y tenemos que hacer la diferencia. No puede existir nosotros. La Biblia dice que no existen ustedes gritería, ira, enojo, contienda. Así dice la Biblia, Pablo hablando a la carta de los Efesios. O sea, en otras palabras, hermano, este problema o esta cosa que se llama carácter necesita empezar a ser renovado en nuestra vida. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, porque muchos de nosotros decimos, yo ya nací así. Usted no nació siendo enojado, hermano. Usted no nació siendo un hombre enojado. Usted nació con algo que se llama temperamento. Pero en el camino, las circunstancias de la vida lo hizo que usted desarrollara el carácter enojón o enojada. Por lo que miró, cómo se crió o cómo está pasando el día de hoy.
Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos, nuestro carácter debe ir bajando. Acelérele poquito ahí, de vez en cuando, pero también frénele. Ir renovándose. ¿Y qué sabe qué es la palabra renovar? La palabra renovar es que constantemente usted esté trabajando en algo. Si hoy es enojada, mañana trate de hacer un poquito menos. Y el martes y el miércoles y el jueves y así, bájele. Imagínense personas que tienen 20 años en el evangelio y son unas tremendas enojadas. ¿Qué pasó? Entonces no entendemos lo que Pablo dice ahí, cambiar nuestra manera y no vivan como los del mundo. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver y de pensar las cosas. Segundo, entonces, y dice, tiene que ser renovado constantemente el carácter. Es algo que nosotros necesitamos cambiar, hermano, ir trabajando poco a poco el carácter. Segundo, entonces, dice, tiene que estar dispuesto a dejar viejas, ¿qué dice ahí? Viejas prácticas. O sea, ¿cómo es posible, hermanos? Siendo evangélico, nosotros adoptamos estas viejas prácticas y usted le puede poner nombre a esas prácticas. El cristiano necesita ir renovándose poco a poco, ir dejando las cosas afuera. Las malas prácticas no tienen que existir en la vida de nosotros. Porque es un carácter, es un cristiano en una construcción, pero que tiene que ir renovando poco a poco. Tercera cosa entonces que dice aquí, cambiar la actitud hasta la manera de vestir. O sea, ahora, carácter y actitud son dos cosas diferentes, no me malentiendan. Carácter y actitud no son lo mismo. Vienen en el mismo paquete, pero están divididos. O sea, el carácter es lo que nosotros desarrollamos. La actitud es como nosotros nos levantamos cada día. O sea, imagínense el cristiano, hermanos. En vez de levantarse y agradecer a Dios por un día más, se ponen a renegar por todo. Llegan al trabajo renegando de todo. Que si le pagan mucho, reniega. Que si le pagan poco, reniega. Que si entra tarde, reniega. Que si entra temprano. No, ¿y qué pasó? Y la actitud todo el tiempo es parte de nosotros, hermano. Cae mal una persona con actitud. Bueno, a mí me cae mal una persona, yo no sé si a usted, pero cae mal. Luego si de repente lo mira leyendo la Biblia, uno cantando alabanza, oye, pero si tú hace ratito estabas ahí quejándote. O sea, ¿cómo nosotros podemos predicarle a una generación caída si nosotros no hay cambio, si en mí no hay una diferencia? No se puede, hermano. Yo siempre le digo como aquellas personas, ¿verdad?, que andan en la puerta y le tocan ahí. Le vengo a vender unas pastillas que le ayudan a bajar de peso, le dicen. Ay, ¿cuáles son esas? Y le da una gran cátedra a las pastillas, pero la persona que le está vendiendo las pastillas, pues pesa ya, le voy a decir no sé cuántas libras, pero entonces ¿por qué no le funciona a usted? O sea, debería empezarlas a tomar usted y viene y me las vende, ¿no? Tal vez así voy a creer. O sea, si nosotros vamos a predicarle a alguien y no hay un cambio en nosotros, quiere decir que el evangelio, si no funciona en mí, o sea, ¿cómo va a funcionar en alguien más? Entonces es necesario entonces cambiar la actitud, hermano, de cómo miramos las cosas en la vida. Vamos a ver, pero yo no quiero que usted se enoje ni quiero que se aburra, ya casi vamos a terminar. Ahora, mire lo que dice aquí entonces. Déjeme acercar porque no veo muy bien aquí. Dice entonces, varias consecuencias de no renovarse. Si en la vida del cristiano no se renueva, hermanos, va a traer consecuencias tarde o temprano. La primera consecuencia que yo encuentro aquí, si no nos renovamos, porque obviamente dijimos que el cristiano tiene que renovarse, así como la serpiente renueva su piel, e incluso, hermanos, no sé si está por ahí, pero si la serpiente no muda su piel, ella puede incluso hasta morir de una bacteria. Por eso la naturaleza misma a ella le permite mudar su piel, porque si no puede morir. Ahora, hay consecuencias cuando nosotros no renovamos nuestro carácter cristiano. Hay consecuencias cuando en mí no existe
La capacidad de entender que la vida del cristiano es como dice la Biblia, que es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento. La primera consecuencia que yo encuentro aquí entonces es, termina desarrollando parásitos externos e internos. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Consecuencias de no renovarnos. Le voy a dar un ejemplo. El cristiano antiguo dice, ¿verdad? Pintar la iglesia de color de negro es del diablo, porque dice que el negro es del diablo. Y digo, ¿y quién le dijo a usted que el color negro es del diablo? O sea, los colores no tienen nada que ver en nada de eso. Dios hizo los colores, y ahí no dice que si el rojo o el amarillo, ahí todos los colores, Dios los hizo. Pero viene entonces el cristiano perfecto, el santurrón, el perfecto, el que no comete errores, el religioso, que no ha transformado su manera y empieza a decir, todas las nuevas cosas que vienen a la iglesia son pecado y son del diablo. El color negro es del diablo. Yo le mencioné algunas cosas. Traer tecnología a la iglesia, eso es del diablo. Y hay consecuencias, ¿por qué? Eso me lleva a mí a juzgar sin ninguna razón. Eso me lleva a mí a ser una persona religiosa y una persona que todo el tiempo va a estar apuntando a los demás. Y empezamos a cuestionar todo lo que está en la iglesia, todo lo que está pasando en la iglesia, y me creo yo el perfecto. Hermanos, si al momento que usted y yo nos creemos perfectos, déjeme decirle que usted está pecando. El momento que usted diga, no, yo soy perfecto, pastor, yo no peco, yo no hago nada, ese momento usted está pecando. Y usted va a decir, ¿pero por qué peco? Bueno, porque la Biblia dice, hermanos, que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Y al momento que usted está diciendo, yo no peco, yo no hago nada, está siendo mentiroso. Porque no hay ninguna persona en el mundo, nadie, que no peque. ¿Sí se da cuenta? Caemos en el error entonces nosotros de desarrollar parásitos espirituales en nosotros. Si no estamos dispuestos a renovar nuestras mentes. Obviamente yo con esto no estoy diciendo que tenemos que ser liberales. No, no, no. El ser liberal es otra cosa. Pero usar las cosas que nosotros podemos el día de hoy, usar la tecnología, usar las fuentes, otros medios para predicar el evangelio, obviamente a eso me estoy refiriendo yo. ¿Cuántos pastores empezaron a usar en el Facebook? Vaya como en el 2008, 2007, cuando salió por ahí el Facebook. Y ahí había otros pastores que lo criticaban y decían, el Facebook es del diablo. Y ahora me pregunto yo, bueno, y todos estos pastores que decían que Facebook es del diablo, pues los agarró el diablo porque ahora todos los usan. Medio mundo tiene Facebook el día de hoy, ¿sí se da cuenta, hermano? O sea, el Facebook no es del diablo. El diablo es cuando viene y penetra mi mente y empiezo a usar Facebook de la manera equivocada. Ahí está cuando todo el problema que tenemos de matanzas por donde quiera, dice la gente, oh, las restricciones de armas, ahí está el problema. ¿Para qué hacen armas? No hay problema que sigan haciendo armas, es negocio para ellos. Hay estados donde usted puede llegar a comprar un arma y no le piden absolutamente nada y la puede traer aquí, nadie le dice nada. El problema no son las armas, hermano. El problema es la mente del individuo que se deja penetrar por el diablo. En otras palabras, nosotros podemos usar todo cuando lo usamos de la manera correcta. Pero si nosotros estamos entonces como los cristianos no renovados, empezamos a juzgar y empezamos nosotros a apuntar a medio mundo. Y eso es cuando vienen a nosotros los parásitos externos. Nos empezamos nosotros a enfermar espiritualmente. Y se van de las iglesias, se van, oh, es que ahí en esa iglesia ya se hicieron del diablo. ¿Por qué? Porque ya trajeron una pantalla. Ay, hermana, qué ignorante es usted, hombre. ¿Sí se da cuenta? Porque ya pintaron la pared de negro. Hermanos, el ambiente donde estamos no trae la presencia de Dios. La presencia de Dios la trae usted cuando tiene un corazón dispuesto a adorar a Dios. Y podemos estar donde sea, del color que sea, pero si usted está con el corazón dispuesto para adorar a Dios, Dios dice la Biblia que ahí viene donde está aquel que le busque y quien le anhela.
Segunda consecuencia entonces de no renovar nuestra mente es desarrollamos enfermedades. Siguiente consecuencia, no podremos crecer correctamente. Desarrollamos enfermedades espirituales. Ya le mencioné varias de ellas. Después, no podremos crecer correctamente. Si la serpiente le impide a la piel que tiene crecer, tiene que deshacerse de ella para que sea. Entonces, nosotros necesitamos renovar nuestro carácter, nuestra mente y nuestro ser para poder crecer correctamente. Si no, no podemos crecer, hermano. Siempre va a haber algo que nos estorba. Siempre va a haber algo que nos impide crecer porque no estamos dispuestos nosotros a cambiar mi manera de pensar. Y por último, creo que ahí tenemos entonces, lo viejo no puede crecer con lo nuevo. O sea, lo viejo no puede ser parte de lo nuevo, porque ya no es lo mismo, hermano. Ya estamos en otra etapa, estamos en otro nivel como iglesia. Ya no podemos hacer lo mismo. Lo viejo es lo viejo, lo nuevo es lo nuevo. El 2021 ya es historia, hermano. 2022 traerá retos, traerá sorpresas y hay que tomarlas. Y no hay que quedarnos en las bancas y pensar, ¿qué va a pasar hoy? Es que yo no quiero participar de eso porque eso se mira muy mundano. Y que no es mundano, hermano, el día de hoy. Interesantemente, los cristianos el día de hoy se quejan, ¿verdad? Se quejan de todo porque eso no es cristiano. Y si nosotros no nos movemos en un mundo que es cristiano, hermano. Usted se pone la ropa que de repente un homosexual la hizo. ¿Sí se da cuenta? Usted come de alguien, de una persona que un mundano lo hizo. Hermano, es que la Biblia dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre. Usted agarra las cosas y las santifica y vámonos para adentro. Pero lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. Entonces no podemos pensar, lo viejo es viejo y se tiene que quedar. Bueno, entonces, tres cosas para poner en práctica según este texto bíblico. Tres cosas. La primera de ellas es, renovémonos cada día. Así como las mujeres, hermanos, se miran las uñas, ya no me gustan, dice, vamos a cambiarla, a pagar 60, 70 dólares, no sé cuánto vale ahorita, ahí va. Así como la mujer abre el closet y dice, no, tengo que ponerme hoy, cariño, le dice el esposo, y abre el closet y hay como 100 vestidos. Y dice, no sé qué ponerme hoy. Qué bárbara, ¿verdad? No hay yo qué zapatos ponerme. ¿Y cómo? Pues si hay como 20 pares de zapatos ahí, no sabes cuál ponerte. ¡Qué barbaridad! Así como las mujeres, entonces, se renuevan las uñas. Hermano, es que ustedes van de esas chinas y son ingratas, 100 dólares y $5 more if you need no sé qué, $5 more. Y total que salió con un gran bill y las mismas uñas le veo yo. Bueno, pero ese es tema para otro día. Yo sé que eso ustedes lo hacen para verse guapas y gloria a Dios por ustedes. Y síganlo haciendo, no le estoy diciendo que no lo hagan. Pero así como nosotros gastamos tiempo entonces para usarla en la belleza exterior, entonces, ¿qué nos cuesta entonces nosotros renovarnos por dentro? Si nosotros, hermanos, hacemos el análisis, bueno, este año 2021 solo asistí a la iglesia 10 veces. En el 2022 voy a asistir 20. Que nos vayamos renovando poco a poco. O sea, si nosotros no teníamos compromiso el año pasado, que este próximo año que viene, que sea un año de compromiso. Así como nos gusta entonces renovar lo exterior, es importante renovar lo interior. Y muchos de nosotros decimos, es que yo no necesito, pastor, estar ahí en la iglesia para renovarme. Lo necesita. Para ser un licenciado usted tiene que ir a una universidad. No puede ser un licenciado en su casa. Para ser un cristiano de verdad necesita ir a una iglesia. La Biblia dice, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Somos un cuerpo de Cristo y nos edificamos unos con otros.
¿Sí se da cuenta? Entonces, así como nosotros renovamos nuestro exterior, ¿por qué no renovamos entonces lo interior cada día? O sea, ¿por qué la mujer cristiana renovarse su pelo, sus uñas, pero su actitud y su carácter no se renueva? Entonces hay un gran problema. Dice entonces, Primera de Corintios, ¿o qué segunda es? A ver si es Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo 16, dice, por tanto, dice, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va recayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. En otras palabras, Pablo le dice que cada uno de nosotros nos estamos envejeciendo, los años están llegando, pero el hombre o la mujer interior tiene que renovarse. Usted de repente ha visto a esos hombres que tienen 30 años y parecen de 60. Y usted se hace la pregunta, ¿pero por qué? Bueno, para empezar, el pantalón que usan, pues es de allá de los que se usaban en los 40. Imagínese un muchacho de 30 años con un pantalón. No, hombre, ¿qué pasó? Luego el estilo de vida que tienen. No paran día y noche. Obviamente llegan a los 30 años y parecen de 60. Por el estilo que tienen, hermano, necesitamos renovarnos día con día. La vida del creyente necesita renovarse exterior y interiormente. Segunda cosa entonces, dice Pablo entonces, renovar también todo nuestro ser. Y aquí no está hablando que solamente se va a renovar usted lo exterior, el pelo y las uñas, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice este texto, Efesios 4:23 dice, y que seáis renovados, ¿qué dice? Léalo, que sean renovados en espíritu. Bueno, Pablo aquí parece que tiene un error teológico, porque él dice el espíritu de nuestra mente. ¿Acaso la mente es un espíritu? La mente es lo que nosotros tenemos aquí adentro, la memoria. ¿Pablo le llama espíritu a eso? Por supuesto que no. Pablo, en otras palabras, les está diciendo que sean renovados en nuestra manera de pensar. O sea, entonces, ¿cómo pensamos? ¿Cómo Pablo entonces mira o visualiza a la iglesia de Éfeso que le dice, quiero que ustedes cambien la manera de cómo piensan? Y obviamente, hermanos, nosotros como seres humanos somos muy perjuiciosos. No sé si usted tiene o ha escuchado esa palabra, perjuicioso. Y el perjuicio, hermanos, es pecado. ¿Y por qué es pecado ser una persona perjuiciosa? Porque vuelve uno y se hace una persona religiosa y juez. Dice, hay un dicho que se llama, no juzgue al libro por su portada. Yo en la iglesia, una vez teníamos un servicio de jóvenes y por la puerta entró, bueno, no sé si decirle si fue muchacho o muchacha, pero al final terminó siendo muchacha. Pero entra la muchacha, hermanos, vestida de hombre. Y al momento que entra, pues obviamente el pelo parado, una ropa así de hombre, y pues es una mujer, es una muchacha. Y al momento que entra, hermanos, literalmente, la gente, ahí viene el diablo. Mire, y yo aquí tenía ganas de decirle, no sean ridículos, perdón la palabra, no sean ridículos, hermanos. Y perdón la palabra que uso, pero es verdad, nosotros no podemos huir de estas personas. Fue primera y última vez que la mujer llegó ahí y se fue. Porque empezamos a decir, qué pecadora esa muchacha.
Mírenla, ¿cómo viene a la iglesia? Y le pregunté, ¿cómo vino usted a la iglesia la primera vez? Y empezamos nosotros a caer en el lugar de juez. Y esa es una persona perjuiciosa. Porque obviamente esta muchacha está haciendo mal. Pero no podemos nosotros tomar el lugar de un juez y decirle, qué pecadora eres, lárgate. Al contrario, tenemos que abrirle los brazos, extenderle los brazos y decirle, ¿sabes qué? Ven, nosotros te amamos y te vamos a enseñar lo que haces no es bien o no está bien delante de los ojos de Dios. Pero hay que amarlas. Y nosotros empezamos a ver y de repente miramos la gente que viene así toda mal vestida y nos hacemos a un lado. Y así son los religiosos el día de hoy. Así son las personas que no cambian la manera de pensar. Porque Pablo le dice, usted es necesario que necesitan renovarse su mente. Cuando venga un hombre, hermanos, por esa puerta, vestido de mujer, no se aparte, sino que llegue, dele un abrazo, venite para acá, hombre. Vente, te voy a invitar a un café, vente, siéntate. Y con el tiempo se le va enseñando que lo que hace no está bien delante de Dios. Pero no le vamos a cerrar las puertas. O sea, allá afuera es un sign, usted lo ha visto. Dicen, no máscara, no servicio. Y, hermano, yo en estos días estaba sacando la conclusión. Hay gente que cree en el virus, pero hay gente que no cree en el virus. Y yo tengo que respetar eso. Si hay gente que no quiere ponerse la máscara, que no se la ponga. Y si yo tengo miedo, pues mejor me quedo en la casa. Pero yo no puedo dejar de predicar, no puedo dejar de aconsejar solo porque existe algo en la mente. Me voy a enfermar, hermano, si lo podemos enfermar donde sea. Entonces, pero somos perjuiciosos nosotros y empezamos a rechazar a medio mundo porque no he tenido un cambio de mente. La iglesia no es para los santos y perfectos. La iglesia no son para los que ya andan caminando en el aire y que tienen alas. La iglesia son para los pecadores que están en un proceso de ser servidores mejores cada día de Dios. Y entre esos estoy yo. Y aquí estamos en la iglesia y por eso le servimos a Dios. No pretendemos alcanzarlo todo. No pretendemos que somos santos ni perfectos porque no hay nadie. Mas sin embargo estamos aquí buscando la misericordia de Dios todo el día y todo el tiempo. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de ser, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar la manera de cómo nosotros miramos las cosas allá afuera. Y yo como hablando del mismo tema al principio de todo esto. Yo tuve un momento donde tuve miedo, tuve pánico, créame. Y me encerré en un momento así que yo dije, ¿y si me toca? ¿Y si me voy? Pero con el tiempo fui entendiendo, hermanos, que más de pandemia, de una enfermedad, fue una pandemia de mente y que nos enfermaron tanto. Y hermano, y mi hermana estuvo enferma, mire, y ahora yo no sé si pegarme en la cabeza, pero mi hermana estuvo enferma y yo de lejos la vi. Y hoy me arrepiento. Porque mi hermana estuvo enferma y yo por miedo, bueno, más que todo por cuidarlos, pues cuidar a la iglesia, ¿no? Y la estuve viendo porque tuve miedo. Y uno dice, hermano, bueno, si te toca, te toca. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Pero si todo el tiempo andamos pensando en esto y lo otro, es por eso que yo le digo, cuidado, hermano, cuidado. Mucha gente dice, tal vez no voy a llegar a los 50. Y mucha gente dice, tal vez no voy a llegar a los 30. Cuidado. Y todo mundo anda llamando la muerte. Mucha gente, híjole, y desea la muerte y desea el mal. Y yo le digo, le preguntara, o le hiciera una pregunta a una gente que tiene 10 meses, o 6 meses, o 3 meses de vida, a ver qué te dijera. Y andamos todo el tiempo repitiendo lo mismo. Cuidado, tenga cuidado. Hable palabras de vida sobre usted. Hable palabras de salud sobre usted. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Porque hermano, hay gente que anda repitiendo y le llega. Hay personas que dicen, siquiera hubiera llegado, no voy a llegar a los 40 y le llega la enfermedad. La Biblia dice, Job dice, lo que más temí, eso llegó, dice Job.
Tengamos cuidado. Bueno, entonces, y que seáis renovados en espíritu y en vuestra mente. Y por último, entonces, renovar todo nuestro ser. Acuérdese de eso, bien importante que usted se renueve todo su ser. Su forma de vestir también. Y por último, dice entonces, pensar como Cristo. Ahora, la pregunta es aquí, y esta gran interrogante, ya para terminar. Esta gran interrogante es, ¿y cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa Jesús? Mire lo que dice este texto bíblico. Dice, como dice la Biblia, estoy hablando de la traducción lenguaje actual. Voy a pasar por acá y dice, ¿cómo dice la Biblia? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? Hay una pregunta, ¿quién sabe? ¿Quién puede darle consejos? Nosotros, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Ahora, si usted lo lee así, va un poco confuso, ¿va? Porque hay varias preguntas en el mismo. En el mismo texto hay varias preguntas. Porque dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Hay, hermanos, una cita bíblica en el libro de Génesis. Cuando sucede la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham era tanto la comunicación o la confianza que tenía con Dios, que dice que Dios bajó y le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Fíjese bien, bajó Dios, llegó al campamento donde estaba Abraham y le dijo, voy a ir y voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Incluso de ahí viene Abraham entonces y empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Si se da cuenta la historia de Abraham siendo Sodoma y Gomorra una de las ciudades, bueno, dos ciudades pero pecaminosas y medio, y Abraham intercedió por ellas. Ahora, ¿quiénes somos nosotros entonces por no interceder por el mundo? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, no cambiar nuestra manera de ser? Pero lo que le quiero decir es que tanto era la confianza que Dios tenía con Abraham, entonces que bajó y le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Esa es una de las ocasiones que Dios le dijo a un hombre lo que iba a hacer. Aparte de los profetas que aparecieron. Pero en este caso entonces, Dios bajó y le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero hay algo bien importante, porque dice entonces, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Y cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo nosotros podemos captar lo que Dios piensa? Cuando nosotros desarrollamos una comunicación con Dios. Ahora, en otras palabras, entonces, si nosotros miramos la historia de Jesús, Jesús mismo dice que él salía de predicar y se iba a la montaña a buscar la voluntad del Padre. Y es así como él sabía lo que Dios le decía y le hablaba y le enseñaba. En otras palabras, tener la mente de Cristo, entonces, también mismo ahí Pablo nos dice entonces en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos nosotros el mismo o deberíamos de tener el mismo carácter de Jesús. ¿Cuáles fueron entonces las características del carácter de Jesús? ¿Cuáles fueron? A ver, dígame usted, ¿cuáles? Piadoso. Fue piadoso, ¿qué más? ¿Qué pasó, hermano? ¿No se acuerda? Fue humilde, ¿qué más? ¿Qué más? Sacrificio. ¿Qué más? Dio su vida por nosotros. Ahora, la pregunta para nosotros es todo el carácter o todo lo que se describe del carácter de Cristo significa que tenemos que pensar como Cristo. La humildad tiene que existir en nosotros. El estar dispuesto a morir
Y no estoy hablando de morir literalmente, morir al yo y poner a alguien más antes que yo. Si no alcanzó regalos o no alcanzó comida el día del evento, ¿qué importa? Pero alguien más se llevó un regalo y se llevó el mensaje de Dios. Si se da cuenta, tener la mente de Cristo significa entonces tener misericordia. Y no solamente eso, tener la mente de Cristo. Si yo puedo agarrar varias cosas de lo que Jesús hizo. Jesús vino a quebrar el protocolo que la religión había hecho. Jesús mismo vino y le dijo entonces a los grandes religiosos de la época: ¿serían ustedes capaces entonces de poner leyes sobre el pueblo que ustedes mismos no puedan llevar? ¿Sí se da cuenta, hermano? Tener la mente de Cristo significa que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. La religión es una, pero la relación con Dios y llegar a conocer lo importante que es tener la comunicación con Dios, eso es otra cosa. Yo creo que eso debería de existir en cada cristiano, de renovarnos cada día de nuestra mente, espíritu y alma y cuerpo y todo lo que simboliza la vida cristiana. Se lo vuelvo a repetir, hermanos, el 2021 pasó a la historia. Estamos ya 5 o 6 días y boom, se fue el año. ¿Qué nos dejó el año? La muerte de Vicente Fernández. Van a decir, mucho olvídese de eso. Eso se quedó allá. Esas cosas son del mundo, hermano, déjenlas. La pandemia, dicen otros. También esas cosas son del mundo, hermano, déjenlas. La pregunta es, el año 2000 ni me dejó una chiva o una burra vieja tampoco. Deja, esas cosas son del mundo. La pregunta es, ¿le dejó a usted el ser mejor creyente o se considera el mismo individuo el día de hoy? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo mira, cómo visualiza el 2022 usted? O sea, si usted se pone a analizar el 2022, ¿qué va a ser el 2022? Va a ser de gran gloria a Dios, tía Candy, amén. Entonces, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nos ponemos de pie entonces y terminamos.